y Democracia TV para todo el mundo. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Una importantísima visita al Ecuador y América Latina hiciera el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, emisario de las políticas del presidente Joe Biden. En momentos complejos, difíciles para la región, estamos viendo lo que vive Venezuela, lo que vive Cuba, lo que han vivido países de Argentina, Bolivia, Chile, octubre 19, Ecuador, una visita que deja sentados precedentes de este contacto, el respaldo, el aval del gobierno de Estados Unidos a la administración del Ecuador. Ayer estuvo también en Bogotá, se entrevistó con el presidente Iván Duque, es decir, una visita que demuestra el mejoramiento de las relaciones y no solo de seguridad, de defensa, de combate al narcotráfico, al crimen organizado, sino también esas relaciones comerciales tan necesarias en el Ecuador, relaciones comerciales, de inversión y también, insisto, de seguridad. Quiero dar la bienvenida al doctor Benjamín Ortiz, ex canciller ecuatoriano, Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y el doctor Esteban Santos, catedrático académico de la UDLA. Doctor Benjamín Ortiz, ¿cómo ha visto esta visita de Anthony Blinken al Ecuador esta semana? Buenos días, Miguel. Buenos días a Esteban y Felipe. Qué bueno estar en tan importante compañía. Esta visita es trascendental, no solo desde la perspectiva de nuestro país, que por supuesto, al cabo de no sé cuántos años ha llegado un secretario de Estado de los Estados Unidos al Ecuador, es decir, el director de la política exterior de los Estados Unidos, aquel que tiene la responsabilidad de manejar los intereses en los lugares claves para esa potencia, llega al Ecuador y llega a Colombia. Supone, en primer lugar, alejarse del tema básico que ha estado llevando la administración Biden, que es la migración en su frontera. Hacia allá envió a la vicepresidenta Kamala Harris y ahora hace un giro hacia América del Sur, y ese giro coincide con la venida a nuestro país y a Colombia. Quisiera subrayar que esta venida al Ecuador y Colombia es a dos países con vocación sin duda democrática, pero en circunstancias bastante distintas. Colombia viene de un largo proceso de guerra civil interna. El Ecuador es un país que desde el punto de vista del conflicto político violento no ha estado en esa situación. Colombia es un productor de droga y es un país estremecido por el narcotráfico. El Ecuador comienza a hacerlo y entonces este respaldo a los dos países, ya digo, en condiciones desiguales, demuestra una atención de los Estados Unidos hacia América del Sur y hacia estas dos democracias distintas, pero con amplio denominador común. Para nosotros es volver a ponernos en el escenario de nuestros intereses, porque con los Estados Unidos no solo compartimos una serie de valores, sino que es nuestro principal socio comercial. Y déjeme añadir brevemente que durante la época de Correa, durante este oscuro periodo nacional, el Ecuador perdió la oportunidad del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, mientras sus dos vecinos progresaban. Perdió la oportunidad de la Unión Europea, mientras sus dos vecinos progresaban. Y solo a última hora, Correa, ¿no es cierto?, firma el Tratado de Libre Comercio con Europa, pero con 8 años de atraso respecto a los vecinos. Así que para nosotros es una visita importante y abre oportunidades. Doctor Benjamín Ortiz, un respaldo también de algo que preocupa en América Latina, las amenazas y la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, porque esa es una de las preocupaciones, como reconocía Anthony Blinken, cuando en mi país hay consumo de drogas, estamos queriendo respaldar. Incluso el presidente Guillermo Lasso ha hablado de la posibilidad del Plan Ecuador. Sí, sin duda es un tema crucial.
Mire que nosotros firmamos en 1999 el convenio de la base de Manta, que es un programa de cooperación policial en donde se respetaba por entero la soberanía del Ecuador y se daba paso a la utilización de la tecnología más sofisticada para que el Ecuador esté preservado y a salvo de las drogas. Se distorsionó eso como que perseguir las drogas fuera un atentado a la soberanía nacional. Se terminó el convenio de la base de Manta con el gobierno de Correa. Se compraron unos radares chinos que nunca funcionaron, disque para controlar el narcotráfico, y se dejó el país abierto. ¿Abierto a qué? Además al consumo de pequeñas cantidades de drogas que han envenenado a la población más pobre del país y a la juventud. Y en ese tejido de pobreza y droga están surgiendo todos estos crímenes y todo este movimiento, ¿no es cierto?, que hace que el Ecuador capture toneladas de drogas. Pero como decía el mismo secretario, capturamos mucho, pero también porque hay mucha droga. De manera que esto es sin duda un tema central, Miguel. Fue muy importante y tenemos que resaltarlo para el registro histórico, ese convenio de 10 años con los Estados Unidos que permitió, que facilitó la identificación del narcotráfico en el Ecuador. Vean lo que vino después con Correa, marzo 1 del 2008, la presencia de guerrilleros colombianos en el Ecuador y todos los sucesos posteriores. Bienvenido a Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo ha visto la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Benjamín y Esteban y a todos quienes nos están escuchando. A ver, efectivamente es algo muy positivo y da continuidad a esta reconstrucción importante que se hizo con los Estados Unidos desde la visita del presidente Moreno al presidente Trump en febrero del 2019, si no estoy equivocado. Es importante ver que ya una vez que el presidente Biden también ya estructuró de alguna manera su gobierno, no nos olvidemos que la transición en el gobierno norteamericano fue traumática, no fue una transición normal que los Estados Unidos estaban acostumbrados y para ellos fue algo muy, muy fuerte. Que venga ya a la región de Latinoamérica y ponga los ojos en Latinoamérica es extremadamente importante. Y en este caso da continuidad a ahí lo que mencionaba Benjamín, tal vez no creo que se acordó de que el secretario Pompeo sí nos visitó en un par de ocasiones, que era el secretario de Estado del presidente Trump. Y esto ayuda a seguir en este momento, diría, muy bueno de la relación entre Ecuador y los Estados Unidos. Hace más de un mes y medio tuvimos también la visita del segundo bordo de la oficina comercial de los Estados Unidos, del USTR, Daniel Watson, acá. Y eso ayuda a, primero, dar continuidad a ese acuerdo de primera fase que se firmó en diciembre del 2020, ¿no es cierto?, y buscar ese gran anhelo que tiene todo el sector empresarial y productivo del Ecuador, que es el conseguir el acuerdo comercial integral con los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo nuestro primer socio comercial. Exportamos en el 2020 más de 3.200 millones de dólares hacia ese mercado. Tenemos un superávit comercial con los Estados Unidos. Es nuestro primer destino de las exportaciones no petroleras. Este año, hasta lo que va de agosto, ya estamos superando los 2.500 millones de dólares. Si podemos inclusive superar el monto de exportaciones del año anterior. Y es un mercado extremadamente importante para nosotros, ¿no? Son más de 330 millones de consumidores, con un PIB promedio per cápita de $60,000 por habitante, más de 50, son 50 estados, que son prácticamente 50 países, ¿no es cierto?, que existen ahí. Más de 1.700 empresas exportadoras tienen relación con el comercio norteamericano. Y tiene dos ventajas fundamentales. Uno, que compartimos la moneda, es decir, ahí están los dólares que tanto necesitamos traer para nuestro sistema dolarizado como Ecuador. Y dos, que tiene facilidades logísticas, ¿no? Es decir, es mucho más fácil exportar a Estados Unidos que cualquier otro mercado de destino por las ventajas logísticas que tenemos al estar en el Pacífico como Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que seguir empujando, hay que seguir insistiendo. Estas oportunidades, como la visita del secretario Blinken acá al país, ayudan a ese camino fuerte de reconstrucción, de retomar esa oportunidad perdida que la tuvimos en el 2005.
La verdad que es una pena. Hoy día deberíamos estar analizando con esta visita del secretario Blinken, si hubiéramos firmado el acuerdo comercial en el 2005, cómo nos ha ido 17 años de tener ese acuerdo. Pero lamentablemente no lo supimos aprovechar, nos salimos de la mesa de negociaciones, perdimos esa oportunidad y fíjese usted cuánto tiempo nos ha costado el volver a tener un acuerdo, que todavía no lo tenemos, que hay que seguirlo presionando, y ojalá se dé, producto de esta visita, algún acercamiento entre las más altas autoridades, es decir, entre el presidente Lasso y el presidente Biden, sea que el presidente Lasso vaya a Washington o que venga el presidente Biden acá. La verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que un presidente de los Estados Unidos visitó el Ecuador. Ahí sí habría que recurrir a los libros de historia para saber cuándo fue eso. Ese suceso no se ha dado y, lógicamente, el hecho de que entre las más altas autoridades se reúnan aceleraría este proceso y este anhelo que tenemos como sector productivo ecuatoriano de suscribir el acuerdo con nuestro principal socio comercial, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Sabiendo las dificultades de los tiempos, ¿es posible, Felipe, acelerar el proceso para llegar finalmente al acuerdo comercial con los Estados Unidos, con todos los pasos que se han avanzado? A ver, depende mucho de la voluntad política. No nos olvidemos que en los Estados Unidos, a diferencia que en el Ecuador, la agenda comercial la determina el Congreso, no el Ejecutivo. Sin embargo de eso, si es que el presidente Biden quisiera acelerar la firma de un acuerdo, como sucedió, por ejemplo, con el presidente Trump, que quiso suscribir ese acuerdo de primera fase, se hacen todas las gestiones desde el Ejecutivo norteamericano para que el Congreso norteamericano acelere. Hay un viejo adagio que pasa en Washington, que nos han dicho de alguna forma con la gente que nos hemos reunido allá, que en Washington todo pasa lento hasta que sucede rápido. Es decir, que el momento en que el presidente Biden, por ejemplo, ordene la necesidad de suscribir un acuerdo al USTR y a su bancada demócrata, de eso puede acelerarse, pero necesitamos de esa voluntad, necesitamos de esa priorización en la agenda norteamericana y ojalá algún momento se dé, y yo creo que estos pasos como la visita del presidente Blinken y conociendo al presidente Guillermo Lasso seguramente se lo solicitó porque es una necesidad imperiosa. Imagínese cómo podemos crecer en exportaciones no petroleras de los Estados Unidos si ahora tenemos esos 3.200 millones de dólares sin tener el acuerdo comercial, pagando aranceles más altos que nuestros competidores como son Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, y así todo tenemos un éxito fundamental en ese mercado. Entonces un acuerdo comercial puede ayudarnos a crecer exponencialmente nuestras exportaciones y sobre todo consolidar más aún en un mercado que tiene una capacidad de consumo enorme como es los Estados Unidos, ¿no? Saludamos al académico de UDLA, doctor Esteban Santos. ¿Cómo ha visto usted esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken? Gracias, Miguel. Buenos días. Me honra también saludar a Felipe y a Benjamín de ser parte de este espacio con ustedes. Yo creo que secundo mucho de lo que se ha dicho. En mi criterio, las relaciones con los Estados Unidos atraviesan su mejor momento en los últimos 20 años. El pasar de expulsar a la embajadora norteamericana, recordemos de la señora Heather Hodge, y con toda una comitiva de altos funcionarios de organismos internacionales, a pasar a compartir un avión, el Air Force Two, cuando se fue el canciller Montalvo el día de ayer con el secretario Blinken, a una agenda bilateral conjunta en Colombia, en este caso, para hablar de temas comunes, evidencian evidentemente el muy buen momento y la buena salud que están gozando estas relaciones. No es algo menor, porque estamos hablando, como bien se ha dicho, de nuestro principal socio comercial. Creo que también es importante decir que celebro el que hemos vuelto a una diplomacia pragmática, a una diplomacia de carrera profesionalizada y donde justamente estos errores que muy bien se han dicho quienes han antecedido en el uso de la palabra, de ver cómo, por ejemplo, tuvimos no un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, siempre rescato esto, lo que firmamos fue el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes firmado por la Unión Europea y nuestros vecinos Colombia y Perú. O sea, no pudimos negociar, tuvimos que pedirles permiso 3 años después a que nos dejen ser parte de su acuerdo. Lo propio con los Estados Unidos. Y en esa lógica, ver cómo una cosa era negociar como en bloque y otra cosa es hoy, en el contexto mundial que estamos viviendo de pandemia, de recesión mundial, evidentemente es mucho más difícil. Así es que el regresar y ver una confraternidad, el ver que se hable directamente
de temas de agenda común y que asimismo se lo ha dejado muy claro que no tenemos una agenda bipolar en donde el Ecuador ha dicho con este axioma que ha dicho el canciller, esta idea que viene desde campaña de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, lo que se está intentando es que el Ecuador sea pragmático en el manejo de sus relaciones internacionales. Creo que lo que se demostró con la vacunación justamente es una muy buena prueba de esto. El que más vacunas vinieron, por ejemplo, de parte de China y no por eso no dejamos de aceptar las vacunas y con agrado el acercamiento también con los norteamericanos. Esto es algo que se lo está diciendo en este momento, que el Ecuador tiene una intención real de llegar a un acuerdo mucho más profundo comercial con los Estados Unidos y que de igual manera lo va a seguir persiguiendo con otros actores como la Unión Europea, como ya lo ha hecho, y con China en cuerdas separadas. Entonces, termino diciendo, Miguel, que creo que celebro mucho el ver que tengamos a personas probas que sean quienes estén a cargo del manejo diplomático, porque esta no es la realidad en otros estamentos del Estado, es ver cómo efectivamente en otros lugares hay personas que no se han preparado, hay personas que vemos y prendemos los videos por lo virales que se vuelven comentarios, y aquí en el servicio exterior se respira un aire diplomático, un aire de preparación, y mientras esto se siga dando en intereses y en pro de la agenda como un país, será algo que tengamos que siempre descatarlo como positivo en foros como estos. ¿Puede agilitar, Esteban, el proceso de negociaciones en los diferentes campos? Recibir más ayuda, por ejemplo, en el tema de seguridad, ir finalmente hacia el acuerdo comercial con Estados Unidos, con todas las dificultades y demoras que pudiera haber. ¿Se pudiera avanzar mucho más rápido con este aval del gobierno de Estados Unidos? Bueno, tener una reunión directa con el secretario de Estado evidentemente es tener un acceso primordial a lo que puede ser una llegada al Ejecutivo norteamericano. Yo creo que el ex canciller también lo ha dicho muy bien. Hablar de acuerdos de seguridad no quiere decir en ningún momento ceder soberanía, todo lo contrario. Si se habla siempre de un crimen transnacional, los criminales sí han logrado transnacionalizarse y no puede ser que los países todavía sigamos en foros y viendo la forma de cómo tratar de cooperar para estos enemigos comunes. Entonces, el Ecuador tiene que reconocer que estamos viviendo y atravesando una época muy, muy difícil interna porque son muchos cúmulos de problemas. La crisis, la recesión, una migración en muchos aspectos no controlada todavía y por supuesto esto ha sido el principal caldo de cultivo para que el auge del narcotráfico esté haciendo el agosto que está haciendo en este momento. Entonces, por lo tanto, una cooperación de seguridad con los países hegemónicos en materia de seguridad en el mundo, por supuesto que es importante, por supuesto que es relevante y siempre entendiendo bajo un esquema de cooperación, de respeto mutuo. Esto es lo que se estaba esperando y hemos estado ansiados de lograr tenerlo desde hace muchos años. Doctor Benjamín Ortiz, una estrategia geopolítica del gobierno de los Estados Unidos al enviar al secretario de Estado Anthony Blinken para abordar esos palpitantes problemas que tenemos, seguridad, narcotráfico, crimen organizado, incluso de migración que ha incidido tanto. Sí, pero me parece que la administración Biden está extendiendo la mirada también a los orígenes de esos problemas, que no es solo la acción de estas bandas internacionales de narcotráfico, de este negocio ilegal gigantesco, sino ver que la forma en que crece este tipo de actividades, especialmente en la base social, en la parte más pobre de la población, se debe a problemas no resueltos, de pobreza, de falta de trabajo y de esa serie de dimensiones de crisis social que padecen nuestros países y el Ecuador en particular. Por eso a mí me ha parecido muy interesante cómo el secretario Blinken ha hablado de temas de desarrollo, ha hablado de temas de infraestructura, ha hablado de una serie de componentes, tanto en la Universidad San Francisco, en donde estuvo en una conferencia, como posteriormente le escuchamos en una entrevista larga que concedió a un canal de televisión nacional, la Teleamazonas, en donde no se limitó a este tema. A mí sí me ha preocupado que la política norteamericana esté a veces concentrada en el narcotráfico, como que los embajadores de los Estados Unidos fueran los embajadores que representan el interés de los Estados Unidos en el tema narco. Y el tema narco no es un tema suelto y aislado. Por supuesto que tiene impulsores que van sobre este negocio
de rendimientos económicos descomunales y que mientras sea así, va a tener siempre quien le busque, porque cuando uno ve esos paquetes que están en un patio policial o en un patio de un puerto en algún lugar del Ecuador y le dicen que vale 480 millones de dólares, va a haber gente que esté dispuesta a jugarse la vida, a matar, a lo que fuere por esos 480 millones. Entonces, está pendiente ver cómo logramos completar la cooperación en temas de desarrollo económico y social, y está pendiente también la revisión de la política internacional de drogas, porque esto no hay cómo hacer revisiones nacionales, cómo hacer controles nacionales. La legalización de la droga, no el libre consumo, no el fomento del consumo, no la venta en cualquier esquina, pero la legalización, es decir, el quitarle valor al tráfico de drogas mediante una distribución controlada por la ley, atendiendo a los enfermos por campañas educativas, podría ser la solución final. Pero no es claro ver qué grandes intereses económicos también están detrás de la droga, porque esos 500,000 millones anuales no van solamente a los bolsillos de los capos de la mafia. No sé dónde están, ni quiero hacer insinuaciones ni acusaciones, pero es un dinero tan gigantesco, es un estímulo tan grande, que otro paso debe ser revisar la política internacional frente a las drogas. Concluyo diciendo que cuando se mataba en los Estados Unidos por la ley de la prohibición de alcohol, ¿no es cierto? Surgieron esas mafias legendarias de las que todos hemos visto en las películas de gángsters. Y cuando se permitió el consumo de alcohol, sí, no es un bien positivo el alcohol, pero no es que está destruyendo a la humanidad el consumo de alcohol, pero sí está destruyendo a nuestros países el consumo de droga. Entonces tenemos que ir también a ese campo, a ver cómo se puede regular el consumo de droga en forma tal que su control no aumente su valor. Felipe Rivadeneira, ¿se podría completar esa agenda de desarrollo de la que habla Benjamín Ortiz con esta visita, ese impulso que se podría dar? Bueno, sí, muy interesante lo que menciona Benjamín, el ex canciller. La verdad que es una amenaza que estamos viendo, además que busca el caos, ¿no? Que busca la anarquía, ¿no? Fíjense lo que sucedió en octubre aquí en el Ecuador, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile. Es decir, busca justamente destabilizar los regímenes democráticos para lucrar y beneficiarse del caos, ¿no? Eso está muy, muy claro y es algo que hay que revisarlo. Yo veo también importante la visita del secretario Blinken, este nuevo giro que ha dado para los recursos que de alguna manera se ofrecieron al Ecuador para la compra de la deuda china, que lo mencionó el ministro Pozo, el exministro Pozo antes, esos 3.500 millones de dólares de la DFC, que ahora se quieren invertir en proyectos de infraestructura, en proyectos hospitalarios, en proyectos de medio ambiente, que seguramente van a ayudar muchísimo al desarrollo del Ecuador y hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovecharlos. Yo creo que tenemos que beneficiarnos de esta, se podría decir, esta lucha de hegemonía que existe entre estas dos potencias, como es la China y los Estados Unidos, y sacar el mejor provecho de las dos naciones, ¿no? Es decir, el Ecuador tiene que ser muy pragmático, ahí concuerdo con lo que mencionaba Esteban, en cuanto a la diplomacia, y obtener lo mejor de estas dos naciones. En ese sentido, yo creo que lo que se ofreció ayer en materia de seguridad y en materia de inversiones, en cuanto a las inversiones de infraestructura que quiere hacer el DFC, me parecen muy positivas para el país y se tiene que enfocar y aplicarlas muy rápidamente, porque en el Ecuador lo que más se necesita es proyectos de inversión para el desarrollo, ¿no? Es decir, eso generará empleo, generará nuevas oportunidades, justamente para evitar y atacar esta gran tentación que Benjamín mencionaba, que tienen los ciudadanos que no tienen empleo, ¿no? Aquí en el Ecuador, recordémonos, 7 cada 10 ecuatorianos están en la informalidad, en el desempleo o en el subempleo, y justamente el buscar ese acercamiento y ese desarrollo como un país como los Estados Unidos cumple ese objetivo. Le pongo un ejemplo que ya sucedió en el pasado. Hace 45 años, 40, 45 años, cuando se creó el famoso ATPDA, que lo hemos discutido y que el gobierno del presidente Correa tuvo la soberbia de renunciarlo unilateralmente y la irresponsabilidad también,
Ese proyecto nació justamente para que las personas que viven en zonas rurales de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, puedan tener acceso a exportar nuevos productos hacia los Estados Unidos. Se creó un sistema de preferencias único para la región andina y en el Ecuador dio un resultado muy importante. Cambió prácticamente toda la estructura económica de la Sierra Norte y la Sierra Sur del país al crear dos sectores de exportación que representan ahora más de $1.000 millones en la economía y más de 40.000 plazas de empleo directo y donde muchas madres de familia están trabajando. Estoy hablando del sector floricultor y del sector de hortalizas congeladas, que en su conjunto representan alrededor de 1.100 millones de exportaciones y de ingreso a la economía ecuatoriana. Entonces, ahí están los mecanismos. Es decir, no tenemos que inventar nada nuevo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la estructura y buscar este acuerdo comercial que seguro va a dar una de las ventajas que tiene este mercado norteamericano, ¿no? Porque el mercado norteamericano lo que ayuda justamente es la creación de nuevos sectores de exportación. Y si uno ve la capacidad que tiene el Ecuador en exportaciones, como en el 2020 demostramos que tenemos una capacidad prácticamente de alimentar al mundo, donde nuestras exportaciones agroalimenticias generaron un componente realmente importante que ayudó y sostuvo una crisis económica muy fuerte y amortiguó la crisis económica con el ingreso de las divisas no petroleras al país, ¿por qué no soñar en crear nuevos sectores de exportaciones que justamente generen el empleo que tanto necesita el Ecuador? Ya vemos que productos como, por ejemplo, las frutas exóticas, para poner un ejemplo, la pitahaya está creciendo de una manera muy fuerte en ese mercado norteamericano y que generan empleo. Y eso es lo extremadamente importante y allá es donde tenemos que atacar y allá es donde tienen que ir enfocadas las prioridades de la política pública, porque podemos, por un lado, discutir lo que bien dice Benjamín, ¿no es cierto?, estas estructuras y esta política de la droga a nivel mundial, que efectivamente es un mal que prácticamente Latinoamérica le tiene en jaque, pero también por el otro lado tenemos que dar alternativas, porque si no se dan alternativas de empleo, prácticamente la guerra la tenemos perdida porque la cantidad de recursos que manejan estos sectores ocultos de la economía y de la sociedad son demasiado grandes. Entonces Claro. hay que trabajar rápidamente en lo otro. Claro, Esteban Santos, más allá de la agenda de seguridad que es importante en estos momentos que vivimos, el completar esa agenda de desarrollo y de inversiones tan necesarias, uno de los puntos ha sido la generación de empleo, como decía Felipe Rivadeneira. Absolutamente, yo creo que aquí usted, Miguel, ha escuchado que tenemos muchas coincidencias, porque primero hay que poner los puntos sobre las islas, hay que reconocer que efectivamente es nuestro principal socio comercial, y esto no tiene nada que ver con ser de izquierdas, de derechas, de tener ideologías como tal. Hay que reconocer que la salida no viene pidiéndole al Estado ecuatoriano que sea el que genere más empleos a través de mayor burocracia. Ya vimos cómo esta receta terminó siendo un fracaso. La salida es a través del sector privado y el sector privado tiene que ser el mejor aliado del sector público. Y para esto es indudable, es indispensable que necesitamos abrirnos al mundo y abrirnos a todo el mundo, por supuesto. Sí, y con esta lógica regresar a ver a cuáles son nuestros principales mercados. Por supuesto, la primera economía del mundo siguen siendo los Estados Unidos y entonces, por lo tanto, está claro hacia dónde deberían irse nuestras energías como tal. Se ha dicho muy claramente que en el Ecuador tenemos una casi dependencia de muchos sectores hacia ese mercado y el no tener estas preferencias arancelarias como lo que fue justamente este rechazo unilateral por parte de la administración pasada al ATPDA generó que salgamos del mercado en muchos estados y con muchos productos. Costó muchísimo volver a meter rosas, costó muchísimo volver a ser competitivos con el camarón y bueno, en eso Felipe sabrá mucho mejor. También termino resaltando como extremadamente positiva y real lo que muy bien ha dicho Benjamín, porque que lo diga un ex canciller finalmente tiene ese peso. Hay que entender que en esta guerra contra el narcotráfico ya vamos más de medio siglo y como muy bien lo decía el expresidente brasileño, el señor Cardoso, parafraseándole a Einstein, no hay nada más estúpido que tratar de tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y nosotros ponemos la sangre y ellos ponen las narices, decía él. Pero en la práctica, el Bloomberg Business hoy día 2021 ha posicionado un listado de las industrias que más mueven dinero en el planeta. Y estimado Miguel, a 2021 la industria que más mueve dinero en el planeta 2021 siguen siendo las armas. Número 2 están todas las transnacionales.
3, los recursos renovables, no renovables como el gas natural, como el petróleo, y la cuarta industria que más dinero mueve en el planeta es ilegal, es el narcotráfico y está concentrado en gran medida en manos ilegales y en la región latinoamericana. Entonces, por supuesto, eso corrompe todo, eso compra conciencias, eso compra políticos y eso lamentablemente genera esa situación de desidio que estamos viviendo no solo en el Ecuador, sino me atrevo a decir en la región. Entonces, sí creo que es momento de tener un debate mucho más técnico, serio, no tan un poco más, me atrevo a decir, alejado de planteamientos dogmáticos o religiosos, sino que hablar de una política clara de salud pública y una política que tenga como antesala todos estos factores que muy bien se ha dicho, el problema de una migración no controlada, el problema de que no existen plazas de trabajo y el problema justamente de esta necesidad o este tufo del dinero fácil y mal habido que está carcomiendo a las nuevas generaciones. Por lo tanto, este tipo de reuniones son extremadamente positivas, no solo el recibir directamente a un secretario de Estado, sino, repito, acompañarlo, acudir conjuntamente con una delegación de alto nivel, reunirse con nuestros pares de la región en un país vecino, hermano como Colombia, y tratar y poner sobre la mesa ya una agenda clara de cómo va a ser esta cooperación en materia comercial y en materia de seguridad. Ese, en mi criterio, estimado Miguel, es para mí la salida justamente de una reactivación económica. Muchas gracias por aportar en esta evaluación de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos al Ecuador, Anthony Blinken, al ex canciller, doctor Benjamín Ortiz, a Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y al académico de UDLA, internacionalista Esteban Santos. Muy amables, muy buen día su aporte. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les deseamos un feliz jueves. Ya viene en Exa el show de la papaya. Muy buen día. Felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Sucre es el nombre de la moneda virtual que en noviembre del 2008 adoptaron los presidentes del ALBA para realizar transacciones comerciales entre los países miembros. Teóricamente el sucre debía reemplazar al dólar, algo que nunca